pues bueno, qué alegría estar en este nuevo episodio que va a llevar por tema la adicción a otro ser humano, ¿no? Y fíjense que es un problema que nos determina mucho hoy en día, porque además cuando hablamos de adicción se entiende inmediatamente adicción a alguna sustancia, adicción al alcohol, adicción a muchas cosas. Y pues qué mejor para hablar de esto que un experto en el tema de adicciones, que es el consejero en adicciones y psicólogo Iván Robles, que además ambos somos docentes en UNICEF, Centro de Enlace IME y Pirámide. Ejercemos como psicólogos y bueno, también somos capacitadores de estándares de competencia. Pues entender cómo eres adicto a otro ser humano, ¿no? Como lo comentabas en un inicio, ¿no? Pues tienen como la idea cuando dicen que eres adicto, que tienes alguna adicción, es como decir, ¿no? A las compras, a la comida, a cualquier droga, alcohol, sustancia, ¿no? Tabaco, etcétera, ¿no? Pero en este caso pues el tema que vamos a iniciar es como la peor, ¿no? De todas. Muchos pensarían que ser una persona que consume cualquier tipo de droga, sí lo hace ser un adicto, pero en ese caso tendremos que entender por qué ser adicto, ¿no? Y diferenciar, ¿no? Porque muchas veces dices que eres dependiente a tus hijos, ¿no? O tus hijos son dependientes a ti como padre o como madre, o eres dependiente a tu pareja, ¿sí? Pero yo digo, si lo podemos hablar de esa forma, la dependencia es algo natural, ¿no? En la vida, pues, debemos entender que se conforma de una dualidad, ¿no? Que es la parte y la contraparte, y que, pues, como seres humanos adaptados a la realidad, tendríamos que trabajar, ¿sí? Las dos partes, que es ser independiente y dependiente, ¿no? Saber cuándo tengo que hacer cuentas por mí mismo, solo, y cuándo tendría que trabajar en equipo y en ese caso contribuir con otro ser humano, ¿sí? En ese caso la parte de la adicción se refiere pues que desde el momento en que se da en donde yo me desarrollo, que es mi primer ambiente, que es en casa, es con familia, ¿no? Y pues la primera relación que conozco pues es papá y mamá, ¿no? En ese caso ahí voy forjando como mi formación, ¿no? ¿De qué quiero decir? Que en esos años primerizos pues es donde se va a definir mi personalidad, ¿no? ¿Qué quiero comentar? Pues es cómo voy a pensar, cómo voy a sentir y cómo me voy a comportar, ¿sí? En cualquier relación, ya sea de pareja, ya sea de amigos, ya sea de trabajo, ya sea en cualquier ambiente, ¿no? Y en ese momento pues yo comienzo a adquirir un patrón, ¿no? Un patrón conductual, un patrón de pensamientos, ¿no? Y pues en ese punto es como yo tengo una idea del mundo que se me fue dada y en ese punto me dicen que yo necesito, ¿sí? De ciertas situaciones, que tengo que vivir ciertos momentos, que necesito siempre tener a mi lado a lo mejor a ciertas personas, ¿no? Y pues es algo muy sencillo y a la mano, ¿no? Que papá y mamá siempre tienen que estar para ti, ¿no? Y que posiblemente tú como padre, ¿no? Vas a tener que cuidar o tener a cargo a tus hijos. Y en ese punto te empiezan a transmitir una idea, ¿no? De que tú te tienes que hacer cargo de todo, de los hijos, y que tus padres se tienen que hacer cargo de ti. Y en ese punto yo digo, bueno, ¿y en qué momento se va a trabajar la que comentaba, ¿no? La independencia, cuando vamos a ser realistas, el sistema educativo que se tiene, ¿no? Ese sistema de creencias que nos han dado, ¿sí? Detrás de todo eso, aunque muchas veces la gente no lo ve, ¿sí? Inevitablemente nos hacen tener la idea de que tenemos que vivir en función de otro ser humano, ¿no? Que dependemos de otro ser humano, ¿no? Y hasta la palabra es incorrecta, ¿no? Depender de otro ser humano. Y en ese punto, pues muchas veces los padres comienzan a inhabilitar a los hijos porque no les dejan que hagan cosas por su propia cuenta, no los dejan experimentar, no los dejan que, pues en ese caso, comiencen a ir ciertas cosas por sí solos, ¿no? Porque hay muchos temores, porque hay muchos miedos, que porque los vayan a robar, los vayan a asaltar, los vayan a golpear, les vayan a hacer de todo, ¿no? Y de igual manera uno cuando va creciendo crece con esa mentalidad, ¿no? Okay. Y con esa mentalidad de que pues si a mí me enseñaron ciertas cosas y que tengo que ser buen padre, pues yo le tendría que dar a mis hijos todo porque si no entonces soy mal padre, ¿no? Y que yo sin darme cuenta inconscientemente busco, ¿sí? Que mis hijos, ¿sí? En ese caso codependan de mí. Porque digo, codependencia es que pues, ¿qué quiere decir, no? Que necesariamente necesitas a esta persona para poder funcionar como persona, ¿sí?
pero que en ese punto no estoy dándole una educación a mi hijo donde lo involucre que él tiene que resolver por su propia cuenta y con sus propias habilidades ciertas cosas específicas. Y no vamos tan lejos, ¿no? ¿Cuáles son una de las habilidades básicas que debe tener cualquier ser humano? En ese caso, pues desde los primeros años, ¿no? Que es, pues al medio de su desarrollo va aprendiendo como la parte del gateo, del sentarse, el de comer, posteriormente a lo mejor el de peinarse, el de bañarse, posteriormente el de saber usar una escoba, barrer, trapear, trastes, lavar, ¿no? Cocina, un baño, un patio, todo lo que de alguna forma es a través del desarrollo tiene que ir, pues, teniendo esa habilidad, ¿no? Y posteriormente, pues, los que van de alguna forma creciendo, pues, es como tener como ciertas habilidades como intelectuales, sociales, emocionales, ¿sí? Financieras, como la parte del trabajo, ¿sí? La parte de ser servicial, ¿no? La parte de saber organizarse, administrarse, todo eso, ¿no? Eso es algo que tiene que tener cualquier persona. Pero pues como el padre y madre tienen una creencia deformada, porque lo vamos a decir así, ya es una creencia que pues no está acorde a la realidad, porque desde el primer momento que pues van desarrollándose con sus hijos, ¿sí? Tienen esa idea que pues el hijo, a pesar de lo que esté viviendo, siempre va a tener mamá y papá para ayudarlo, para darle, pero detrás de todo eso sabemos que no es así, sabemos lo que hacen inconscientemente o conscientemente es resolverles, y en ese punto inhabilitan a los hijos, porque no quieren que se frustren, no quieren que se estresen, no quieren que se presionen, porque tienen la idea de que tienen que estar bien, que no tienen que sufrir, vienen al mundo a ser felices, vienen al mundo pues a vivir satisfacción, placer, ¿no? Estar en familia unido siempre, y entonces en ese punto les comienzan a retirar de ciertos momentos, que tienen que vivir ciertas emociones, que no tienen que hacer ciertas cosas, los enseñan a que pues nunca van a pasar por la muerte, nunca van a tener pérdidas, nunca van a tener una ruptura, que nunca van a tener una recepción, que pues el error, no, ellos no tienen que tener errores, siempre tienen que tener aciertos, que siempre tienen que vivir en compañía, ¿no? Que siempre tienen que tener inicios, que siempre deben de estar alegres, que no deben de estar tristes, no deben pasar por dolor. Les comienzan a meter esa idea. Y en ese punto, si la persona comienza de alguna forma a negar una parte de la realidad, porque inevitablemente es de la realidad, hablamos de dualidad, ¿no? Y en ese punto esa persona tiene pensamientos obsesivos que siempre está pensando en que no tiene que vivir eso, porque le dijeron que no lo tenía que vivir, y que él siempre se merecía lo mejor que está en el mundo, ¿sí? Pero si tú tienes un pensamiento obsesivo de que no tienes que vivir esto y tratas de evitar esto, ¿sí? Claro que vas a tener un acto compulsivo de que, pues, a como dé lugar, voy a hacer cosas para no sentir y vivir esto, ¿no? Entonces nomás vivimos una parte, ¿no? Que decíamos placer, compañía, decíamos inicios, ¿no? No quiero vivir mis estados de soledad, no quiero tener errores, no quiero el final, no quiero las pérdidas, ¿no? Dijéramos, no quiero vivir en seguridades. Y en ese punto, pues la persona está negando tal cual la realidad. En ese punto la persona no se da cuenta que se convierte en una persona incapacitada y que no vive en función acorde a la realidad, y que en ese punto se vuelve una persona enferma mental, ¿sí? En ese punto una persona se vuelve adicta porque nomás quiere una parte de la realidad. Pero bueno, el tema es cómo eres adicto a un ser humano, ¿no? Entonces, pues ya que quedó claro de cómo eres adicto a un chingo de cosas, la peor adicción de todas es un ser humano, otro ser humano, que necesito vivir en función de ese ser humano, y que vivo en función de ese ser humano, y que si no tengo este ser humano, no valgo ni madres. Que si no tengo este ser humano, ¿sí? Pues no tengo vida. Y yo digo, entonces, ¿qué es vivir si no tengo este ser humano? ¿No? Andas cargadito, ¿verdad? Sí, un poco. Pues sí, fíjate que mucho de lo que dices es muy cierto, pero bueno, es que el problema de esto es que hay que irlo desglosando, ¿no? Porque es que hablar mucho en general implica
que hay cierta noción de que estoy viviendo un problema, ¿no? Porque cuando hablamos de adicción a otro ser humano, lo ponemos siempre, por ejemplo, en relación a una pareja, ¿no? Sí. Pero el problema aquí es que no entiendo cómo es que puedo ser adicto a otro ser humano, ¿no? O sea, yo digo, bueno, yo no puedo vivir sin mi pareja, ¿por qué? Porque, bueno, por ejemplo, entran sensaciones catastróficas, ¿no? Pensamientos como que voy a morir, como que me voy a quedar solo hasta el día de mi muerte, que me voy a morir solo ahí, no sé si al público le pase, ¿no? Pero yo me imagino en escenarios bien trágicos, donde me da un infarto en medio de donde duermo y ya nadie me encuentra como hasta la semana y media que empiezo a apestar, ¿no? Y entonces, o sea, ese tipo de pensamientos es lo que fomentan de alguna manera un temor gigantesco a estar solo. Pero el problema aquí vamos a tener que definir qué es una adicción, ¿no? Entonces, si lo buscamos en el diccionario, la adicción no es otra cosa más que la afición extrema a algo o a alguien. Entonces, ¿qué vamos a entender por esto? Cuando un ser humano, como decías, empieza a negar una parte de su realidad, bueno, no de su realidad, sino de la realidad, empieza de alguna manera a castigar cuando se le muestra esa parte de la realidad que está negando, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo te digo, fíjate que estoy sacado de onda porque no estoy a gusto en mi trabajo, ¿no? No es mi pasión y entonces tú tranquilamente me dices, pues, ¿quién te dijo que tienes que estar a gusto? O sea, ¿qué pasa? Ah, bueno, está en desacuerdo conmigo y debo de rechazarte, debo de castigarte. En ese mismo movimiento pasa algo, que la forma en la que yo tuve que haber sido entrenado para resolver ciertas necesidades se convierten en inhabilidades. Tú hablabas, no es que está inhabilitado. ¿Cómo se inhabilita el sujeto? Ah, bueno, porque, no sé, por ejemplo, tiene que aprender algo básico, a darse de comer, ¿no? Sí. Vamos a poner que es un niño maravilloso, que los papás están asesorados psicológicamente, pedagógicamente, tienen hasta ahí, pagan unas asesorías con puericulturista y le dicen, tiene que hacer esto, lo van siguiendo, ¿no? Entonces a los 6 años ese niño ya se cocina unos huevos, ya sabe usar el horno y aparte ahora tenemos, bueno, no ahora, desde hace un tiempo, ¿no? Pero ahora se empieza a popularizar el Montessori, ¿no? Y entonces experimenta el mundo y va logrando cosas, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Ah, bueno, en otro escenario, un sujeto que no tiene acceso a este tipo de información por cuestiones económicas, cuestiones culturales, cuestiones psicológicas, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero no tiene acceso a esta información. Entonces, ¿qué? Pues a los 6 años está chiquito, ¿no? A los 6 años está débil, está muy frágil y el mundo es muy peligroso para él, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué? Pues no le puedo dejar que prenda la estufa. Ajá, no puedo dejar que rompa un huevo, no puedo dejar que hacer cosas, porque además yo como ser humano tengo ciertas necesidades mismas. Entonces es dedicar tiempo de esas necesidades que satisfacer a enseñarle a otro ser humano, un ser humano chiquito, a satisfacer sus necesidades, que obviamente no tengo la paciencia, ni el entrenamiento, ni nada por el estilo. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, pues entonces yo se lo hago, yo lo resuelvo. Parece un acto normal, un acto tranquilo, un acto inclusive hasta de amor, ¿no? Le voy a hacer de comer a mis hijos. Pero, ¿qué sucede con esto? No es tan trágico como suena así como, porque le hice un huevo, quedó desahuciado por el resto de su vida, sino son ese tipo de actos sustentados psicológica y socialmente que de alguna manera van generando en él una inhabilidad, porque entonces ese huevo no se lo va a aprender a hacer como hasta los 14, 15 años, que culturalmente ya debe saber hacerlo. No hay un entrenamiento para enseñarle a hacerlo, solamente un día cumple cierta edad y ya está la exigencia de que lo debe hacer. Entonces, esa necesidad que tuvo que haber sido entrenada para ser satisfecha se convierte en una carencia, ¿no? Entonces, ya tengo la carencia, no tengo la habilidad para resolver esa carencia. ¿Qué necesito? Buscar a alguien que la resuelva, ¿no? Sí es. Buscar una forma de resolverla. Y entonces ahí yo digo, ahí se empieza a generar una adicción. Porque bueno, yo lo pongo con un huevo, ¿no? Sí. Pero de esa misma manera hay necesidades sociales, hay necesidades emocionales, hay necesidades fisiológicas, hay necesidades administrativas, económicas. Todo el mundo está lleno de necesidades. La naturaleza exige y demanda habilidades. Cuando tú llegas a cierta edad, tienes que dar prueba de esas habilidades y si no las tienes, tienes que dar prueba de cierta disposición para generarlas. Ahora, como no tengo ni el entrenamiento para esas necesidades, pero tampoco tengo el entrenamiento para ir y pedirle ayuda, que alguien me enseñe de esas necesidades, entonces, ¿en qué resulta todo esto? Bueno, que voy con alguien y, oye, ¿qué crees? No aguanto mi soledad.
pero ¿cómo ves? Hacemos un trato. Yo no aguanto mi soledad, tú no aguantas tu soledad, entonces yo te aguanto a ti y tú me aguantas a mí. Entonces, ¿qué? Se genera una complicidad, pero además se convierte en un compensador. Ajá. Tal cual la palabra lo indica, un compensador no es otra cosa más que una persona, una sustancia, un líquido, una actividad, una situación, una forma, una idea que me quite la sensación de incomodidad que estoy viviendo en ese momento. Y entonces dices, ay, güey, entonces sí tengo compensadores. No inhalo cocaína, no me empedo todos los fines de semana, no falto a trabajar, pero nada más siento un poquito de soledad y en chinga le hablo con la que me echo el quien vive, ¿no? Así está. O en chinga, oye, vamos a comer. Oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? O sea, no soporto esos estados de incomodidad, ¿no? Y entonces yo digo, ahí ya empieza una adicción. Así es, pues que comentabas, ¿no? La parte de ser un adicto es, bueno, tengo el patrón de comportamientos repetitivos que a pesar de que ponen en riesgo mi integridad física, psicológica, ¿no? Emocional, sigo cometiendo ese mismo acto, ese resultado. Claro. Porque yo decía, ¿no? Tengo ese pensamiento obsesivo, ¿no? Tengo ese acto compulsivo que no puedo dejar de pensar y no puedo dejar de hacer, ¿sí? Y hacer me refiero a conductas o comportamientos que busque la aceptación, que me dé esa aceptación, que me dé ese reconocimiento, que me dé esa aprobación, ser humano, ¿no? Y entonces, en ese punto, cuando yo busco llamar la atención, cuando yo busco que me valore esta persona, cuando que yo busco que me quiera, cuando yo busco que me comprenda, porque yo digo, en un inicio, pues en cualquier relación de cualquier índole, ya sea de pareja, ya sea de hijos, ya sea de trabajo, pues se busca eso, ¿no? Se busca que tengas atenciones, que te comprendan, que te valoren, que te quieran. Pero es que sí, ¿no? Lo debes de buscar, sí, ¿no? O sea, sí debes de, o sea, yo digo, bueno, yo te escojo a ti como pareja, o sea, sí pido mínimo que me quieras, pido tal vez... que a lo mejor yo sé que no diario se puede que llegues con unas rosas, pero pues, sí dame algo, ¿no? O ya, va, está bien. Nada más acuérdate de nuestro aniversario. No te pido más, nada más acuérdate de nuestro aniversario, ¿no? Y está chido pedir todo eso. El problema aquí yace en que yo, desde mi desesperación, desde mi inhabilidad para soportar mi soledad, desde mi necesidad del afecto que no me enseñaron a darme a mí mismo, escojo a personas que no lo saben hacer, ¿no? Y entonces, vamos a poner, yo tengo 30 años, tú tienes 20, en tu vida has estado en una relación normal, formal, nunca te has comprometido, nunca has estado en un punto donde tienes que aportar más allá de tiempo a tu relación, nunca has construido algo, apenas empiezas, que a los 20 estás como a mediados de la licenciatura, ¿no? O saliendo. Sí, ¿no? Menos. ¿No? Entonces, apenas estás consiguiendo trabajo. En el mejor de los casos, eso hablando socialmente, ¿no? Sí. Entonces, en el mejor de los casos, eres mesero y te pagan como 800 a la semana más tus propinas, ¿no? Y entonces, yo me relaciono contigo notando todo eso, porque, bueno, decir que no me di cuenta también es un poco cínico, ¿no? Entonces, notando todo eso, y ando contigo y te exijo atención, te exijo tiempo, te exijo que aportes a la casa, te exijo que aportes emocionalmente, te exijo que te comprometas, exijo que resuelvas problemas, exijo un montón de cosas que no sabes dar. O sea, si yo dijera, bueno, no soy adicto a ti, entonces voy a poder trabajar en equipo, que es una de dos cosas. Sí. Noto que tiene estas carencias, yo no estoy dispuesto a vivirlo, me retiro que me duela, ¿no? O noto que tiene estas carencias, te enseño a satisfacer esas carencias, sí, ¿no? Pero el asunto aquí es, como soy adicto, lo que estoy buscando es que tú me quites lo que yo estoy sintiendo. No me importa cómo seas, solamente quiero perder el cómo soy, el qué siento, el qué no tengo, el qué no estoy satisfaciendo, el qué no estoy cubriendo. Y entonces, bueno, pues se vuelve frustrante por ambas partes. Tú te sientes frustrado y atacado porque no puedes darme lo que te estoy pidiendo, y yo me siento frustrado y atacado porque te pones al pedo por no darme lo que te estoy pidiendo, que además para mí, a mis 30 años, ya es algo básico, ¿no? Se supone que se tendría que tener y suena bien bonito, pero sabemos que en sociedad no lo saben, ¿no? Sí, ¿no? Está la ignorancia, está la parte de que no se sabe, que no hay conocimientos, porque la idea que me vendieron, sí, que es una idea dicta, sí me hace
Entender que sí necesito una persona para completarme, porque si no soy un ser incompleto, ¿no? Y que en ese punto, entonces, yo voy a hacer todo lo que sea necesario, todo lo que sea a mi alcance para exagerar, ¿sí? Todo lo mejor de mí, o lo que creo que pienso que es lo mejor de mí, ¿no? Y en ese comienzo, como sabemos que tenemos una imagen, una máscara ante todo mundo, ante papás, ante hijos, ante las personas que pues de alguna manera me gusto, que quiero cortejar, entonces voy a exagerar mi grandeza, mis fortalezas, mis virtudes, lo mejor de mí, ¿no? Pensando que es oro, aunque sean baratijas, y la otra persona va a hacer lo mismo, va a exagerar su parte, porque de alguna forma busco, ¿sí? Que su atención y su concentración estén en mí. Y yo digo, pum, se da el clic. Yo digo, llega el amor, ¿no? Y tú dices, a lo mejor sabemos que detrás y la otra parte que negamos, tiene debilidades, tiene errores, tiene defectos, no sabe trabajar, no sabe cocinar, no sabe mantener una discusión, no sabe nada de eso, pero ahí no lo va a decir, ¿no? Voy a decir, no, pues es que no sé esto y esto, no, al contrario, te va a exagerar lo que dice que sí sabe. Pero en ese punto, las personas de alguna forma es lo que están acostumbradas y estamos educadas, ¿no? Porque mi sistema de creencias, que es neurótico y enfermo, pues más entender que sí necesito una persona, ¿sí? Al cual, teniéndola a mi lado, voy a hacer la que vendríamos diciendo, ¿no? Esta idea, que pues soy completo y que si no tengo una persona no valgo. Y si no tengo una persona a mi lado, quiere decir que entonces no voy a vivir, porque entonces esa idea está bien marcada, ¿no? Inclusive esta parte en las novelas, en los programas de televisión, no, como si toda la cultura mexicana y hasta de otros países que están de moda últimamente, las novelas chinas, japonesas, que son bien trágicas, ¿no? Y que al final vivieron felices, ¿no? Aunque suena una mamada, pero yo sé que eso no es verdad, pero yo lo sé. Pero en público tiene esa idea que se les trata de hacer entender el cómo sí viven en función de otro ser humano, el cómo sí eres adicto a otro ser humano, porque tú decías hace rato, sabemos que sí va a haber atención, comprensión, amor, cariño, ciertos cuidados, ¿no? Pero llega un punto donde no está eso, llega un punto donde va a haber el reclamo, donde va a haber la exigencia, donde va a haber la agresión física, hasta verbal, y en ese caso a ver qué vas a hacer. O entender que es momento de trabajo, entender que es momento de que necesita o tiene afectos hacia otro ser humano, otros seres humanos, ¿no? Y que en ese punto mi sistema me hizo entender, ¿sí? No que es un vínculo afectivo, sino ya se volvió un apego deformado, que entonces esta persona, en cualquier momento, cuando yo digo, tiene que tener o tengo que tener toda su atención. Me tiene que dar todo el tiempo que yo digo. Me tiene que querer como yo digo, me tiene que amar y comprender como yo digo, porque a mí me dijeron que así tenía que ser, y que si no te comprende y no te quiere como te dijeron, entonces pues no te ama y no te quiere. Claro. Entonces, ¿para qué? Pero entonces, en el punto de que yo exijo, pero del otro lado, como está la parte de que es la carencia de rechazo y porque nomás busca aceptación, va a hacer todo lo que sea posible para que esta persona diga que sí lo quiere. Y entonces es capaz de soportar, de aguantar, de someterse, de arrastrarse, de comer del mismo pozo, ¿no? Comer mierda, aventarse de un pinche tercer piso para que esta persona le haga caso. Y yo digo en ese punto, entonces ¿cómo no darnos cuenta que esa persona tiene una idea, un concepto mental que dice que a como dé lugar esta persona tiene que estar con él? A pesar de que como muchas veces pasa, y yo digo, aquí no pasa, ¿no? Nos han contado, ¿no? Ya te la pusieron en tu cara, ya te lo pusieron en tu cara, ya te dijeron que no quieren nada contigo, ya te dijeron que te desprecian, que te aborrecen, que causas asco y repulsión, ¿no? Pero tú sigues ahí. Sí. Entonces digo, entonces ¿cómo entender que ese ser humano no es adicto a este ser humano? Es que, fíjate, o sea, yo pienso lo siguiente, ¿no? Sí somos capaces de hacer hasta las cosas más ridículas y risibles precisamente por otro ser humano, ¿no? Pero aquí el problema no yace en eso. Aquí el asunto es cómo hacer las mismas cosas ridículas y risibles por ti, por un proyecto, por porque tú logres hacer algo por tu vida, ¿no? Dicen en redes, ¿no? No soy migajero, soy amante de la más mínima expresión de amor, ¿no? Y entonces,
O sea, es que ahorita que contabas todo eso, yo pensaba, bueno, o sea, dentro de la norma social, sí debes de esperar ciertas cosas de una pareja, ¿no? Sí. O sea, mínimo que no tenga otras. Mínimo. O sea, sí. no pidas más, no exijas dinero, no exijas tiempo, exige nada más que no tenga otras personas, ¿no? Porque eso es algo comprensible. Bueno, porque ahora resulta que entonces tenemos un instinto y el instinto que dice que tú puedes ver y lo que quieras. Y nadie te está diciendo que no. Porque una vez le expliqué eso a una pareja y entonces uno de los partes de la pareja me salió con eso. No, pero usted me dijo que sí puedo ver. Pues sí, güey, sí puedes ver, pero una cosa es ver y otra cosa es ya darles like en sus fotos, otra cosa ya es mandarles mensaje, otra cosa ya es hacer un contacto directo, ¿no? Pues obviamente sí se tiene que emperrar tu pareja, ¿no? Pero bueno, va, se lo aguantas, hacen una relación abierta, órale, va, me late. ¿Cómo le llaman? Esa relación abierta. O tiene un nombrecito, ¿no? Como amor bipolar, bueno, no sé, algo así me acuerdo. Poliamor, bueno, sí, vamos a tener una relación poliamorosa. Entonces, nos podemos echar a los que queramos siempre y cuando regresemos al mismo nido de amor. Va, está chido. El problema aquí empieza cuando yo empiezo a ser obsesivo de qué hace o deja de hacer la otra persona. Y entonces, sumado a eso, ya me aviento el pedo con otro u otra, ¿no? Y mientras tanto, mi vida, mis proyectos, mi trabajo, mis sueños, de todo lo que tenga que ver conmigo, está en stand-by, está en pausa, ¿no? Sí. Y entonces, ahorita que decías, bueno, ¿cómo no decir que es un adicto a otro ser humano si hace todo hasta lo imposible por otra persona y no lo puedo hacer por uno mismo? O sea, yo pienso, ¿no? Tengo personas que me decían, puta, es que antes ganaba como 4 o 5 mil pesos a la semana y se me iba todo en salidas, ¿no? O sea, se me iba todo en que a esta le gusta ir a tal restaurante italiano para no meternos en marcas, o le gusta ir a hamburguesas acá, o le gusta ir acá, o salimos acá, y me mamaba todo mi dinero en esas salidas, ¿no? Y entonces ahora que no está la otra persona, no puedo estar ni cerca de generar lo que generaba para esa otra persona, ¿no? Y luego este güey todavía emperrado me dice, y luego pinche India, en su vida había probado esos lugares y ahora hasta se ponía el pedo porque no la llevaba, ¿no? O sea, entonces, es que me recordé eso que dices, ¿no? Y entonces, aquí el problema empieza, bueno, ¿por qué no lo puedes hacer? O sea, me estás diciendo que generabas esa cantidad de dinero, que la tenías al alcance esa cantidad de dinero, ¿por qué no poderlo hacer así? Bueno, todo esto empieza porque tengo un esquema mental. ¿Qué es un esquema mental? Ahí para la gente en casita que nos está viendo o escuchando, es cuando yo tengo un pensamiento que despierta una emoción y esa combinación de pensamiento y emoción me llevan a un acto. Entonces, hagan de cuenta que es esto. Entonces, esta es la realidad, y yo tengo un filtro. Entonces, entra la realidad y yo la recibo de este lado. Entonces, todo ese gigantesco que es la realidad entra por este pequeño filtro. Esto es mi esquema mental, es todo lo que puedo ver, ¿no? Ese esquema mental está tan arraigado por la forma en que fui educado que cuando quiero hacer algo distinto, cuando quiero decirle, no, es mi tiempo para mí, mi prioridad es mi proyecto, mi prioridad es mis hijos que tengan de tragar, o sea, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque educativamente, o sea, la forma en la que yo entiendo el mundo, en que interpreto, está diseñada, como dices, para vivir en función de otro ser humano. Entonces hablamos de una devaluación, ¿no? Porque en el papel de víctima yo puedo decir lo que quiera. No, pues es que fíjese que soy superviviente de un narcisista. Y todos, ¡ah! Un narcisista, anduvo con un narcisista, no mames, ¿cómo puede ser? Bueno, pues déjenme decirles algo. O sea, si anduviste con un narcisista, eres exactamente igual de narcisista. No puedes andar con alguien que no empata en tu forma, en ese esquema mental. Puta, ni siquiera lo hubieras pasado a ver si no fueses exactamente igual que él. Obviamente que uno controla desde el sometimiento y otro controla desde el ser sometido. Pero a fin de cuentas siguen siendo adictos el uno del otro. Sigo siendo adicto a ese tipo de maltrato, sigo siendo adicto a ese tipo de relaciones tóxicas de las cuales no me puedo salir, ¿no? Y bueno, termina la relación y sigues de imbécil atorado ahí sin poderte salir. Ya no andan, pero se llevan como si andaran, se reclaman como si andaran, andan como imbéciles, ¿no? Sí, pues dices, tú físicamente no están juntos, pero pues ese esquema mental, como es obsesivo y compulsivo, está atado. No se termina de romper, ¿no? Dices, así es. Tu energía, tu pensamiento, tus actos, aunque tú digas que no,
tu frecuencia vibratoria, como dicen, ¿no? Que tendría que estar coordinada a tu desarrollo, a tu desarrollo, a poder adaptarte, entender que tienes que vivir las dos partes, que tienes que sentir, que te vas a frustrar, que va a haber el final, pero como mi sistema neurótico enfermo me dice que no tengo que vivir esa parte, entonces mi energía, mi estado de vibración está hacia esa persona, ¿no? Lo que comentabas ahorita, ¿no? Yo entiendo que a pesar de que ya terminó, me aferro y deseo a que esa persona no se ha ido. No se ha ido y que a lo mejor pues está un poquito como confusa, ¿no? Que a lo mejor está pensando y que pues se va a dar cuenta que se está perdiendo este gran hombre, que en verdad sí lo valora, sí lo ama, sí lo quiere y que en ese punto, sí, se va a arrepentir y va a regresar a sus brazos. Y entonces ese pinche delirio mental que tiene esta persona no lo hace ver, como tú decías, ¿no? En lo que en verdad tendría que hacer, que es en su vida, en ver que su vida miserable, desgraciada, ¿sí? Se enfoca en otro ser humano y que no hace nada por hacer, en ese caso, lo que es mínimo, ¿no? Que decíamos hace rato, ¿no? Que mi pensamiento se enfoque en un negocio, en un trabajo, que deba entender que no es otro ser humano para que me valore, ¿no? Porque entonces, si no está este ser humano, soy una persona devaluada, carente, porque esta persona cubría mis carencias, pero entre comillas, porque simplemente lo que hacía es darme un poquito, ¿no? De esa dosis que necesita cualquier adicto y puta madre, cómo se pone, ¿no? Hasta revive, ¿no? Esa enfermedad la uñita, una rascadita, güey, y con eso tu mona de ser humano para que puedas estar, en ese caso, un ratito motivado. Sí, claro, ¿no? Porque bueno, esa misma secuencia es replicable, ¿eh? Sí. O sea, fíjate, yo me relaciono con una persona así y obviamente, socialmente, ¿cuál es la meta máxima de una relación de pareja? No es la construcción, no es el desarrollo, no es la compañía en un proyecto, no es la resolución de mis problemas de abandono o de traición o de lo que quieran, pues, no. El punto final de una pareja es tener un hijo y tener una familia feliz, un hijo o una hija, ¿no? Y entonces, bueno, eso que vivo con mi pareja, lo voy a vivir exactamente con mis hijos, ¿no? Ahora mis niños voy a estar pendientes de su felicidad, de su tranquilidad, de su calma, de su comodidad. La misma negación que yo tengo aprendida, se las voy a enseñar a ellos, sí. Y entonces ahora les voy a estar buscando la cara, les voy a querer resolver sus problemas, les hacen algo a mis niños y se me despierta la leona interna, que no sale para mi vida, sale para la vida de otro, ¿no? Sí. De mis hijos, ¿no? Y entonces, ahí está unos pinches videos como me remueven la mollera porque, como dicen, donde no es bienvenido mi hijo, yo no soy bienvenida. Donde no quieren a mi hijo, no me quieren a mí. Chingas a tu... Ay, perdón, no puedo decir eso. Oye, esa mamada. O sea, no puedes vivir tu vida en función de eso, sí. Pero ¿qué sí puedes hacer? Puedes entonces hacer algo con tu vida, poner un proyecto, poner algo para ti, para mínimo perder el tiempo ahí en lugar de tus hijos. Porque, ¿qué crees? Tus hijos se van a ir, tu pareja se va a ir, tus amigos se van a ir, tus papás se van a ir, tus hermanos se van a ir. A fin de cuentas vas a tener que resolver sí o sí tu soledad por la propia precariedad del tiempo en que nosotros no somos seres eternos. O te vas tú antes o se van ellos antes, pero eventualmente te vas a tener que quedar con la corneta del universo y te vas a tener que dar cuenta que no hiciste nada por ti. Sí. Y yo digo que no hay nada más trágico que un día despertar a los 50 o 60 años y darte cuenta que no has hecho nada, ¿no? Y que todo lo que hacías, lo hacías por él. O por ella. Por ella, o por ellos, o por quien sea. Porque es como decíamos, ¿no? La finalidad de esto es entender que siempre todo lo que hacías era por esa persona, ya sean los hijos, ya sea la pareja, ya sean los padres, ya sea pues por quedar bien con el trabajo, con el jefe, ¿no? Pero yo digo, es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso que tú buscabas que esa persona aceptara de ti, es lo que siempre negabas de ti, como la parte de entonces entender que, pues, está su aceptación, ¿no? Está su reconocimiento y me lo da. En el momento que esa persona, como tú dices, se va, y tú lo dijiste así como bonito, ¿no? Se va. Pero yo digo, tu pareja a lo mejor se va a ir con otro, o con otra, ¿no? Y es darme cuenta que soy adicto a eso porque ya entendí que ya está haciendo vida y me aferro a que esa persona puede regresar, que hay un chance. Cuando tú no entiendes, el adicto no entiende de finales,
¿no? El adicto no entiende de que eso ya terminó, el adicto no entiende que hay cambios, el adicto no entiende que un cambio es inevitable, ¿sí? Pero quiere hacer evitable lo inevitable, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como tiene un pensamiento obsesivo y comportamientos tan compulsivos, que busca cualquier medio para que la idea que tiene del mundo se cumpla, uh-huh. Pero como no se cumple, ¿no? Y entonces muchas veces se la saca, dice, bueno, ok, ya superé, ¿no? Ya dejé a este güey, ya dejé a esta vieja, ¿no? Pero ya estoy con esa persona. Uh-huh. Las cosas van a cambiar, ¿no? Ya va a ser diferente. Digo, si hay trabajo, cabe la posibilidad de que cambien cosas. Pero si no hay trabajo, inevitablemente lo que tú estás haciendo es sustituir a tu mongola por otro mongol, persona, por otra persona, nada más. No hay nada de novedoso. Pero tú lo acabas, y lo estamos hablando, por otra persona, en vez de que digas, bueno, tengo que trabajar en mí para mi desarrollo, pero no luego voy y corro y refugiarme con mi compensador nuevo, con mi juguete nuevo, con la novedad, porque no puedo soportar, dijéramos, todo lo que el universo me está trayendo, toda la miseria y la porquería que yo no he trabajado, que soy, todos mis estados de vacío, todos mis estados de soledad, todos mis temores que no quiero trabajar, busco que nuevamente otra persona que me los cubra. Uh-huh. Sí, justamente, así como dices, ¿no? O sea, somos seres secuenciales, ¿sí? Solamente sé hacer lo mismo de manera repetida, entonces no es tan difícil darse cuenta. Bueno, a ver, si yo conocí a esta persona poniéndole el cuerno a alguien para estar conmigo, no va a ser muy sorpresivo que al final de sus 2 o 3 años de relación me ponga el cuerno a mí para estar con alguien más, porque es lo que sabemos hacer. Sí. En esa misma secuencia, si entonces yo estoy utilizando a otra persona para saciar un estado de vacío o una incompetencia hacia mi propia vida, lo único que voy a hacer va a ser encontrar a otra persona que sacie. Pero el asunto aquí es, no tenemos por qué estar saciados, ajá. No tenemos por qué estar llenos porque estamos hechos de lo mismo, ¿no? Pero para no meternos en tanto rollo de filosofía, aquí la idea sería, bueno, ¿cómo lo resuelvo entonces? Porque entonces, ¿cuál sería? Lo más sencillo sería, bueno, ya no vuelvo a tener pareja y ya, solucionado, pam, se acabó, ¿no? Y pues ya mis hijos tienen 18, 19, 20 años, ya que se vayan y ya yo me quedo solo conmigo y no vuelvo a tener problemas de adicción. Pero no, porque el problema sigue ahí. Vamos a tener que entender que la adicción es entonces no la enfermedad, sino el síntoma de esa enfermedad. ¿Cuál es esa enfermedad? Obviamente la negación de una parte de mí. Ajá. Pero, de nuevo, suena muy teórico esto. Entonces, no es la negación de una parte de mí nada más. O sea, es que yo no me quiero sentir vacío, yo no me quiero sentir solo, yo no me quiero sentir triste, yo no sé qué hacer con mi enojo, yo no sé qué hacer con los finales, yo no sé qué hacer con absolutamente nada de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que irremediablemente voy a terminar encontrando a alguien que me sacie esa parte, que me diga, no, pues vamos a vivir juntos para siempre, nunca te voy a dejar, vamos a estar felices por siempre, te prometo que nunca va a haber alguien más, que nunca voy a desear a alguien más, que no, yo sería incapaz de hacer todo lo que han hecho estos balagartos con los que has estado antes, ¿no? Sí, como tú dices, ¿no? Nomás tengo ojos para ti. Uh-huh, nomás me gustas tú. Pero yo digo, como tú dices, la finalidad de esto y de entender que, pues, a cualquier cosa rara, amorfa, de otro mundo, de otra galaxia, eres adicto, decíamos, como todo drogadicto, ¿no? Uh-huh. Se tiene que abstener, ¿no? Un tiempo, sí. Pero no solo es se retira, sino es que va a estar en un proceso específico, ¿sí? Que debe de tener un cierto, pues, vamos a decirlo así, un listado de pasos, de prácticas, de revisión de su vida, ya sea el problemática que tenga con la pareja, con los hijos, con los padres, con el trabajo, ¿no? Pero que se tiene que revisar de alguna manera que sea detallado para que pueda trabajar en realidad. No es solo como, te quedas ahí 5 o 6 meses y ya. Uh-huh. Y después dices tú, va a llegar la prueba de tener otro tipo de relación. Uh-huh. Y va a llegar la prueba donde todo lo que trabajó, que no quiso ver afuera, uh-huh, lo va a tener que vivir allá adentro. Todo, uh-huh, todo lo que acumula, toda emoción, toda sensación, sí, todos recuerdos, todos esos pensamientos deformes, devastadores que tiene, los va a tener que vivir ahí. Y la prueba va a llegar cuando tenga otra relación, sí, ya sea con nuevamente volver a ver a sus hijos, nuevamente relacionarse con sus padres o nuevamente tener otra relación de pareja, sí, va a ser la prueba. Uh-huh. ¿No? Así es. Uh-huh. Se reduce eso a una prueba.
¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no puedes decir que no tienes un problema cuando no estás en medio del problema con algo, ¿no? O sea, no puedo decir yo no soy celoso si no tengo pareja a quien celar. Yo no puedo decir que busco la aceptación nuevamente si no tengo la... Si no tengo a alguien que me esté aceptando, ¿no? Entonces, bueno, ya lo trabajé, ya fui a terapia, ya, bueno, me interné 6 meses, y aún así, ya salí y no estoy curado. ¿Por qué? Porque necesito ponerlo a prueba, ¿no? Entonces, bueno, vamos con mi pareja, vamos al centro comercial y nota que se le está quedando viendo a alguien más. Y siente, más bien, no es que no sienta, sino siente el enojo, la inseguridad, el temor de perder a esa persona y aún así no reclames. Sí, porque digo, sí lo vas a sentir. Claro. No quiere decir que porque ya estés rehabilitado y digas que ya eres un hombre trascendido, una mujer trascendida y que ya no eres adicto a un hombre, adicto a una mujer, para no decir al pito y a la panocha. No quiere decir que porque veas otro pito, otra panocha, no quiere decir que ya no te va a remover la mierda, ¿no? O sea, vas a tener que entender que esta persona no era el problema. ¿Por qué? Porque entonces cambiamos de pareja, cambiamos de situación. Digo, no podemos cambiar de hijos, ¿verdad? Pero pues agarras a alguien más de hijo. Sí. Y entonces te das cuenta que sigues sintiendo exactamente lo mismo, que no es la persona la que te lo va a quitar, sino tú, quien tienes que entender que no se quita, que lo tienes que sentir y por lo tanto que así es como lo debes de resolver. El asunto aquí es que solos no podemos, porque solos solamente sabemos hacer lo que nuestro sistema nos dice, lo que este filtro nos enseña a hacer. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir con alguien que efectivamente me enseñe. Bueno, a ver, vas a hacer esto, vas a decir esto, vas a pensar esto, ¿no? Porque de la misma manera en que soy adicto a un ser humano en una relación de pareja, soy adicto a un ser humano como mi familia. Soy adicto a su aceptación, soy adicto a su cariño, soy adicto a sus afectos, ¿no? Me construyeron para no poder hacer algo distinto de lo que siempre hace mi familia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, si yo empiezo a hacer algo distinto, me van a castigar y yo voy a perder esa sensación de sentido. ¿Por qué? Porque sí tienes que perder el sentido. Vamos por la vida pensando que ir a terapia es evitar perder el sentido, es evitar la depresión, es evitar hacer algo distinto. Pero no, es exactamente meterte en ese sinsentido. ¿Qué es lo que te da el sentido? Tu adicción. Necesitas perderlo para entonces encontrar una nueva forma, construir un nuevo sentido donde tú puedes decir, esto que siento soy yo, es parte de mí, no estoy peleado con eso y por lo tanto no necesito de otro ser humano. Elijo estar con alguien o elijo no estar con alguien, pero no necesito o vivir toda mi vida en soledad o vivir toda mi vida en compañía. Sí, lo acabas de mencionar, ¿no? De todo lo que voy a oír, en el proceso lo voy a encontrar. Claro. ¿No? En ese caso, no necesito otro ser humano para completarme. Yo mismo me tengo que completar. Pero entender de que sí tengo que perder el significado, el sentido de la vida que yo tengo. Porque mi sentido está a través de este ser humano, ¿no? Y que se tiene que perder. Y tú decías esa parte, algo bien importante, ¿no? Ya sea con hijos, ya sea con pareja, ya sea con familia. Entender que el sistema neurótico enfermo que tenemos crea adictos. Entonces sí tengo que romper desde el inicio, es fragmentar, desmantelar mi sistema de creencias neurótica enferma que tengo. Si no, voy a seguir igual. Voy a poder cambiar de otro ser humano, voy a cambiar de lugar, pero mi finalidad, mi esencia es ser adicto y entonces es lo que se tiene que romper. Rompiendo mi sistema es la oportunidad de poder cambiar mi estructura, mi esquema mental, como tú decías, y mis estados de comportamiento que no vayan enfocados en aceptación, reconocimiento de otro ser humano, sino que la aceptación va a ser mía. Y se escucha chingón, dices tú, pero eso implica pasar un proceso totalmente doloroso, claro. ¿sí? Totalmente trágico, que sí va a ser devastador, que no te va a gustar, pero que al final, si tú quieres cambiar un resultado y no seguir viviendo de la forma miserable y sometida que has vivido toda tu vida, necesitas este proceso. Necesitas amor propio. Sí. Pero ¿qué crees? El amor propio no es verte en un espejo y abrazarte y decirte te amo. El amor propio es hacer un acto concreto en el sentido de tu desarrollo, de tu vida. Sí. Entonces, yo quisiera cerrar con esto. Para poder entender realmente cómo funciona la realidad, lo primero que tengo que entender es cómo son las prioridades. Y mi prioridad es la siguiente, es mi proyecto. Yo soy mi proyecto. ¿De acuerdo? Ya sea una empresa, ya sea un trabajo, ya sea un sueño, una ilusión, lo que yo quiera, ese es mi proyecto, ese soy yo, ¿sale? En segundo lugar, vendrá mi pareja. En tercer lugar, vendrán mis hijos,
¿Sale? Y en cuarto lugar, ya si quieres poner a tu abuelita, a tu tío, a Al tu mejor perro. amigo, al perro, a quien quieras. Pero estos son los 3 lugares que debo de preservar. Ah, se fue mi pareja. Entonces, el segundo lugar lo toman mis hijos. Y si llega un nuevo trucutru, ya podré meterlo en el tercer lugar. Sí. Pero el único lugar que nunca deja de ser el primordial, la prioridad y por lo tanto el único enfoque que debo de tener en mi vida, soy yo. Así ¿Vale? es. El ¿Comentarios cambio, finales, el maestro? cambio es para mí. Sí, El exactamente. cambio y el proceso es personal. ¿Sí? Tengo que entender y ver la vida de otra manera yo. Claro. No ese ser humano. Ese trabajo personal es para ti. Al final te vas a poder conseguir una pareja bien trucutú, pero que no determine, ¿sí?, tus estados, tus reacciones. Sí, claro. Ojo, no quiere decir que no sientas, ¿eh? No. O sea, si te la hace de tos, pues sí tienes que sentir enojo. Te vas a Sí enojar. tienes que sentir miedo, inclusive. Sí, le vas a decir de Pero no chingaderas. quiere decir que determine tu vida y que tu vida deje de valer porque esta persona está en riesgo de que esta persona se vaya. Si no sería lo mismo, seguiría viviendo en Exactamente. función de esta persona. ¿Vale? ¿No? Entonces, pues bueno, quiero comentarles que les agradezco mucho su participación. Si tienen comentarios o dudas, algo por el estilo, nuestras redes van a estar apareciendo ahí en pantalla. Y bueno, también comentarles que aún se pueden integrar al periodo mayo-agosto 2025 en UNICEF Centro de Enlace Email Pirámide, así como también hacerles saber que si están interesados en saber más de estos temas, pueden consultarnos a través de terapia 1 a 1 en línea o presencial, y también contamos con cursos de desarrollo donde estamos trabajando diferentes temas con una duración de 5 sesiones. Nuestros próximos cursos de desarrollo inician el martes 27 de mayo Así es. en un horario de 5:30 a 8 de la noche el mío, el maestro Iván. De 6 a 8 y media. De 6 a 8 y media de la noche. Y estamos a su servicio, por supuesto, ofreciéndoles un descuento del 30% en si dicen que nos vieron en la Labanet y que eso fue lo que les llamó la atención al curso. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Nos vemos hasta otro próximo programa. Vale, hasta luego.